San Isidro del Norte parecía un pueblo atrapado en el tiempo. Sus calles polvorientas se extendían entre casas viejas de adobe, todas construidas una junto a la otra, como si intentaran protegerse entre sí del paso de los años. Durante el día, el aire olía a café recién hecho y pan dulce, los vecinos conversaban en los patios y los niños corrían sin preocupaciones. Pero cuando el sol se escondía tras las montañas, el ambiente cambiaba. De noche, el silencio lo dominaba todo. Las calles, antes llenas de vida, quedaban desiertas, y solo el sonido ocasional del viento o el crujir de una rama rompía la quietud. La poca luz de los faroles apenas iluminaba las aceras, proyectando sombras largas y extrañas sobre las paredes de las casas. Para los forasteros, este silencio nocturno podía ser inquietante. Para los habitantes del pueblo, era una advertencia, porque San Isidro guardaba un secreto, un viejo relato que pasaba de generación en generación y que todos conocían desde niños. La historia del Señor del Costal. Los ancianos hablaban de él con un respeto temeroso, como si incluso mencionar su nombre en voz alta pudiera atraer su presencia. Decían que, en las noches más oscuras, un hombre alto y encorvado aparecía en los callejones, cargando un costal viejo y desgastado. Algunos aseguraban que dentro de él se movían cuerpos, pequeños y retorcidos. Otros susurraban que lo que llevaba no eran cuerpos, sino las almas de aquellos que había atrapado con el paso del tiempo. Lo único en lo que todos estaban de acuerdo era en su propósito. El Señor del Costal aparecía para llevarse a los niños desobedientes. Las madres y abuelas del pueblo usaban la historia para mantener a los más pequeños dentro de casa después del anochecer. No te quedes fuera cuando oscurezca, advertían. Si el Señor del Costal te ve solo, te meterá en su saco y jamás volveremos a verte. La mayoría de los niños temblaban solo de escuchar esas palabras, pero siempre había quienes dudaban. Uno de ellos era Tomás. A sus 8 años no creía en cuentos para asustar niños. Para él, todo aquello no era más que una vieja historia inventada por los adultos para que no jugaran hasta tarde. Nunca había visto nada extraño en el pueblo y, sinceramente, le gustaba desafiar los límites. Su abuela, doña Matilde, lo regañaba cada noche, pero él siempre encontraba la forma de quedarse un poco más afuera, corriendo con su balón entre las sombras de la calle. Pero aquella noche, cuando el sol terminó de ocultarse tras los cerros y la luna iluminó tenuemente las calles polvorientas, algo cambió. Tomás no lo sabía aún, pero esa sería la noche en que la leyenda dejaría de ser solo un cuento, porque había alguien más en las sombras y lo estaba observando. Tomás nunca había sido un niño fácil de asustar. Mientras sus amigos corrían a casa en cuanto el sol comenzaba a ocultarse, él se quedaba un poco más, desafiando la advertencia de su abuela. Para él, el mundo era un lugar de aventuras, no de miedos, y San Isidro del Norte, con sus viejas historias de fantasmas y seres oscuros, no era más que el escenario perfecto para sus juegos. «Tomás, métete ya». La voz de doña Matilde resonó desde la puerta de la casa. «Te lo he dicho 1000 veces, no quiero que andes afuera cuando oscurece». Pero él solo rodó los ojos y siguió pateando su balón. «Es solo un cuento, abuela», respondió con su típica sonrisa desafiante. «El Señor del Costal no existe». Doña Matilde apretó los labios. Sus ojos reflejaban algo más que enojo, una preocupación genuina, un miedo enterrado en su memoria. «No desafíes lo que no entiendes, hijo». Pero Tomás ya no la escuchaba. Su atención estaba en el juego, en la manera en que el balón rebotaba contra la pared de adobe y rodaba de vuelta a sus pies. La noche estaba tranquila, demasiado tranquila, pero él no se daba cuenta.
El pueblo entero estaba ya en sus casas, las ventanas cerradas, las puertas aseguradas, ni un solo ruido, solo el leve susurro del viento que se deslizaba entre las calles. Pero Tomás no percibió el cambio. Pateó el balón con más fuerza esta vez. La pelota rodó hasta detenerse justo en la esquina, en el límite donde la luz del farol dejaba de iluminar, en la parte más oscura de la calle. Por un momento sintió un escalofrío. Algo en su interior le advirtió que no fuera, pero no podía simplemente dejar ahí su balón. No tenía sentido tener miedo de la nada. Suspiró sacudiendo la cabeza. Las historias de su abuela lo estaban afectando más de lo que creía. Se acercó con paso firme, decidido a tomar la pelota y seguir con su juego. Pero cuando llegó hasta ella y la recogió, un sonido rompió el silencio. Un sonido bajo, apenas perceptible. Pasos, pesados, lentos. Venían de la calle más adelante, justo donde la luz del farol no alcanzaba. Tomás frunció el ceño, miró alrededor. Nada. Pero la sensación de que alguien lo observaba lo envolvió por completo. Respiró profundo. No era nada, no podía ser nada, pero entonces, de la oscuridad, algo se movió. Una sombra alta, encorvada. Tomás sintió que su cuerpo entero se tensaba, sus dedos se cerraron sobre el balón con más fuerza, porque ahí, en la penumbra, alguien estaba de pie y no se movía. Tomás se quedó petrificado. Su respiración se volvió pesada, como si el aire a su alrededor se hubiera vuelto más espeso de repente. No podía apartar la vista de la figura que se erguía en la penumbra. Era alta, encorvada, inmóvil, como si estuviera esperando algo. El farol más cercano apenas iluminaba su silueta, pero había algo en su postura, en la manera en que la sombra se mezclaba con la oscuridad de la calle, que le ponía la piel de gallina. Tragó saliva, intentando convencer a su propio cuerpo de que se moviera. Debía dar un paso atrás, correr si era necesario, pero sus pies estaban clavados en el suelo, como si algo invisible los sujetara. El viento sopló, arrastrando un leve murmullo entre las calles vacías. Pero no era el viento. Era un susurro. Tomás sintió cómo se le erizaban los vellos de la nuca. No pudo entender lo que decía aquella voz baja y distorsionada, pero su instinto le gritaba que no debía estar ahí. Respiró profundo y con un esfuerzo casi doloroso retrocedió un paso. Y entonces la figura se movió. No fue un movimiento brusco ni amenazante. Solo inclinó la cabeza levemente, como si lo estuviera observando mejor, como si lo reconociera. El corazón de Tomás latió con fuerza contra su pecho. Fue entonces cuando vio el costal. Colgado sobre el hombro de la figura, el saco era grande, viejo y andrajoso, y se movía. Tomás sintió el terror apoderarse de su cuerpo. No estaba vacío. Algo en su interior se retorcía, como si estuviera vivo. La respiración de Tomás se volvió errática. Sus manos temblaron. Las palabras de su abuela regresaron a su mente de golpe. No te quedes fuera cuando oscurezca. Si el señor del costal te ve solo, te meterá en su saco y jamás volveremos a verte. Number No podía ser verdad. Era solo una historia, un cuento para niños, y sin embargo, esa cosa estaba allí. De pronto, el saco se sacudió con violencia. Tomás dejó escapar un leve jadeo, su piel fría como el hielo. La figura, sin decir una palabra, levantó una mano huesuda y la extendió hacia él. Fue ahí cuando algo en su interior se rompió. Su cuerpo finalmente reaccionó, dio un paso atrás, luego otro, y luego corrió. No miró atrás, no podía, solo tenía una idea en su mente: llegar a casa, llegar con su abuela, porque aunque nunca lo creyó antes, el señor del costal existía y lo quería a él. Tomás corrió como nunca antes en su vida. El frío de la noche se clavaba en su piel, pero ni siquiera lo sentía.
Su corazón latía desbocado y el aire quemaba en sus pulmones con cada bocanada desesperada. Solo había un pensamiento en su cabeza: llegar a casa. Las calles de San Isidro del Norte, que conocía tan bien, ahora parecían un laberinto. Las sombras se estiraban como si quisieran atraparlo. Los faroles parpadeaban con una luz trémula y el eco de sus propios pasos retumbaba en sus oídos. Pero no eran solo sus pasos. Detrás de él, en algún punto de la oscuridad, otros pasos resonaban en la tierra seca. Lentos, pesados, lo seguían. Tomás no quería mirar atrás, pero el impulso de saber qué tan cerca estaba esa cosa fue más fuerte. Giró la cabeza un segundo y lo vio. El señor del costal caminaba con calma, como si supiera que no necesitaba apresurarse. Su sombra se deslizaba entre la penumbra, su cuerpo encorvado, proyectando una silueta aún más aterradora bajo la luz de los faroles. Pero lo peor de todo era el saco. Colgaba de su espalda, moviéndose como si algo dentro intentara salir. Tomás sintió un escalofrío paralizante recorrerle la espina dorsal. Su instinto le gritaba que corriera más rápido, pero sus piernas comenzaban a fallar. El cansancio se apoderaba de él. El miedo drenaba su energía y el aire le faltaba. La casa de su abuela estaba cerca, pero la distancia parecía alargarse con cada paso. Y entonces tropezó. El suelo de tierra raspó sus rodillas y palmas cuando cayó de bruces, soltando un quejido de dolor. Su balón, el mismo que había ido a recoger antes, rodó unos metros más adelante y quedó justo en el camino de la figura que se acercaba. Con la respiración entrecortada y el pulso descontrolado, Tomás levantó la vista. El señor del costal se había detenido. No dijo nada, no hizo ningún sonido. Solo estaba allí, de pie, mirándolo. Y entonces se inclinó. Lentamente extendió su mano esquelética hacia el balón. Tomás sintió el estómago revolverse. Era como si cada fibra de su ser le gritara que algo estaba a punto de suceder. El señor del costal recogió la pelota con calma. La sostuvo en su mano por un momento, girándola entre sus dedos huesudos. Y luego levantó la cabeza. Sus ojos, dos sombras profundas e insondables, se fijaron directamente en Tomás. El niño sintió que el aire se volvía denso, como si algo invisible lo presionara contra el suelo. Y entonces el saco se movió otra vez. Pero esta vez, algo dentro intentó salir. Toca el icono de la lámpara amarilla y quédate con nosotros, para que juntos resolvamos grandes misterios perturbadores. El saco se sacudió con violencia. Un sonido indescriptible salió de su interior, algo entre un susurro y un lamento ahogado. Tomás sintió que su cuerpo se tensaba por completo, como si su propia piel supiera que no debía estar allí. El señor del costal no apartó la vista de él. Seguía sosteniendo el balón, girándolo lentamente entre sus dedos, como si analizara cada centímetro de él. Y entonces, sin previo aviso, lo dejó caer. El sonido del balón golpeando el suelo hizo eco en la calle desierta. Y en el instante en que la pelota tocó la tierra, el señor del costal avanzó. Tomás no esperó más. Sus piernas reaccionaron antes que su mente y corrió con todas sus fuerzas. El terror era un fuego ardiente en su pecho. Cada respiración se sentía como si le rasgara la garganta, pero no podía detenerse. No podía mirar atrás. Los pasos resonaban detrás de él, pesados, lentos, seguros. No necesitaba verlo para saber que el señor del costal lo seguía. La casa de su abuela estaba a la vista, a solo unos metros. La luz tenue de la lámpara del pórtico se veía como la única esperanza en medio de la oscuridad, pero la distancia parecía alargarse con cada paso. Tomás sintió su cuerpo al borde del colapso. El miedo lo empujaba a seguir, pero su fuerza estaba desapareciendo, y entonces sintió algo, un frío inexplicable, helado como la muerte misma.
como si algo estuviera justo detrás de él. «No mires». La voz en su cabeza era clara. «No mires». Pero su miedo fue más fuerte. Giró la cabeza y allí estaba el señor del costal a pocos metros de él, demasiado cerca. El saco en su espalda se retorcía con desesperación, y sus ojos, si es que tenía alguno bajo la sombra que cubría su rostro, se fijaron en Tomás con un hambre inhumana. El niño quiso gritar, pero su voz estaba atrapada en su garganta. El portón de la casa estaba a solo 3 pasos. 1, 2, 3. Tomás lo cruzó y cerró de golpe. El sonido de la madera resonó con fuerza cuando echó el cerrojo con manos temblorosas. La adrenalina seguía corriendo por su cuerpo, su respiración era errática y su corazón golpeaba su pecho con tanta fuerza que sentía que en cualquier momento iba a detenerse, pero lo había logrado, o al menos eso creyó, porque en el instante en que apoyó la espalda contra la puerta y cerró los ojos, escuchó el primer rasguño, bajo, lento, justo del otro lado de la madera, y entonces una voz casi imperceptible susurró su nombre. Tomás. Tomás se quedó helado. El sonido del rasguño en la puerta era lento y metódico, como si algo del otro lado estuviera probando la resistencia de la madera. Pero lo peor no era el rasguño, era la voz, ese susurro bajo, arrastrado. Su nombre pronunciado con un tono antinatural. No podía ser real, pero lo era. Cada fibra de su ser le gritaba que el señor del costal seguía allí. Tomás se cubrió la boca con ambas manos, tratando de ahogar un sollozo. No debía hacer ruido, no debía moverse. Tal vez, si se quedaba en silencio, aquello se iría, pero no lo hizo. El rasguño se hizo más fuerte. La madera crujió bajo la presión. Tomás sintió el aire volverse más denso, pesado, como si el espacio alrededor de él estuviera encogiéndose. ¡Tomás! La voz de doña Matilde irrumpió desde la cocina. El niño dio un respingo y se giró hacia ella. Su abuela lo miraba con el ceño fruncido, su expresión dividida entre la preocupación y el miedo. «¿Qué estás haciendo aquí afuera a estas horas?», preguntó, avanzando hacia él. Pero entonces vio su rostro pálido, su respiración entrecortada, sus manos temblorosas. Y comprendió. Se giró hacia la puerta y escuchó el último rasguño. Su rostro perdió color. Cruzó la sala en un instante y cerró con fuerza las ventanas, asegurando las cerraduras con manos firmes. Su reacción fue automática, como si ya hubiera vivido esto antes. Tomás la observó en silencio. No era solo el miedo lo que reflejaba su abuela. Era algo más profundo, algo enterrado en su memoria. «Tú también lo escuchaste, ¿verdad?», preguntó en voz baja. Doña Matilde se detuvo. Por un momento pareció dudar en responderle. Luego suspiró y asintió. Tomás sintió una punzada de terror recorrer su pecho. Si su abuela también lo había oído, significaba que no estaba imaginando nada. «Ve a la cocina ahora mismo», ordenó doña Matilde, sin apartar la vista de la puerta. Tomás no discutió. Se adentró en la casa, sus piernas aún temblorosas. Pero no pudo ignorar el murmullo de su abuela cuando pensó que él ya no estaba escuchando. Un murmullo tan bajo que casi se lo tragó el viento nocturno. No puede ser. Después de tantos años. Tomás se detuvo en seco. No era la primera vez. Su abuela ya había enfrentado esto antes, y eso solo significaba una cosa. El señor del costal había vuelto para terminar lo que dejó inconcluso. El silencio en la casa era asfixiante. Tomás no podía dejar de mirar a su abuela. Algo en su rostro había cambiado. Ya no era solo preocupación, era miedo real. Doña Matilde se acercó a la mesa de la cocina y tomó asiento. Sus manos temblaban mientras acariciaba su viejo rosario, como si buscara fuerzas en él. Tomás sabía que algo no estaba bien. «Abuela, ¿qué está pasando?», preguntó con la voz baja, casi temiendo la respuesta.
Doña Matilde cerró los ojos y suspiró. Lo que viste allá afuera no es un cuento, Tomás, es real. Tomás sintió que su estómago se encogía. Pero siempre dijiste que era solo una historia. Su abuela levantó la mirada. Porque quería protegerte. El niño sintió un escalofrío recorrerle la espalda. No eres el primero en verlo. Tomás tragó saliva. Cuando yo era niña, él vino por mi hermana. El aire pareció volverse más pesado en la habitación. Doña Matilde nunca había hablado de tener una hermana. ¿Cómo que vino por ella?, susurró Tomás. Su abuela tardó un momento en responder. Cuando lo hizo, su voz estaba cargada de una tristeza que él nunca le había escuchado antes. Porque la deuda nunca fue pagada. Tomás se estremeció. ¿Qué deuda? Doña Matilde sostuvo el rosario con más fuerza. El Señor del Costal no es un simple espectro, es una fuerza antigua, una presencia que siempre vuelve por lo que se le debe. Tomás sintió la piel de gallina. Hace muchos años, cuando San Isidro aún era joven, una curandera le advirtió a mi familia que el Señor del Costal no podía ser derrotado, solo podía ser contenido con un sacrificio. El niño sintió una presión en el pecho. Se suponía que debía ser yo. Tomás sintió el frío invadirle los huesos. Pero en el último momento, él se llevó a mi hermana. El niño se quedó sin palabras. Mis padres intentaron todo para traerla de vuelta, pero nunca la volvimos a ver. El viento sopló con fuerza afuera, haciendo que las ventanas crujieran. Tomás se abrazó a sí mismo. ¿Y ahora qué quiere?, preguntó, con la voz apenas un susurro. Doña Matilde lo miró con el corazón roto. Ha vuelto por lo que dejó pendiente. Tomás sintió que el aire se le escapaba de los pulmones. El Señor del Costal había regresado por él. El viento golpeó las ventanas con más fuerza. Las paredes de la casa crujieron como si algo invisible las rodeara, acechando en la oscuridad. Tomás sentía el miedo treparle por la piel, como si el aire estuviera cargado de algo que no podía ver, pero que estaba allí. Doña Matilde cerró los ojos y respiró profundo. Había tomado una decisión. No voy a permitir que te lleve. Tomás sintió un escalofrío en la espalda. ¿Qué quieres decir? Su abuela se puso de pie, sujetando el rosario con fuerza. Sus manos dejaron de temblar. Voy a enfrentarlo. Tomás se levantó de golpe. No, abuela, no puedes salir. Pero doña Matilde ya caminaba hacia la puerta principal. Afuera, el silencio era absoluto. No había grillos, no había viento, solo el vacío. Tomás quiso detenerla, pero algo en la mirada de su abuela lo congeló. Era la misma determinación que tiene alguien que ha decidido su destino. Escúchame bien, Tomás. Su voz era firme, sin titubeos. No importa lo que pase, no salgas. Quédate aquí. El niño sintió un nudo en la garganta. Abuela, no. Pero ella no escuchó. Con una última mirada, abrió la puerta y salió al frío de la noche. Tomás corrió hacia la ventana. Su abuela estaba de pie en medio del patio, sosteniendo su rosario en alto. Era solo ella y la oscuridad infinita. Y entonces lo vio. Desde las sombras, el Señor del Costal emergió. Se movía lento, con una calma antinatural. Su silueta era más alta de lo que Tomás recordaba, más oscura, más aterradora. El saco en su espalda se agitó con furia, como si las almas en su interior sintieran que algo estaba a punto de ocurrir. Doña Matilde se mantuvo firme. «Ya basta». Su voz no tembló. El Señor del Costal se detuvo. Parecía escuchándola. Tomás contenía la respiración. «Si alguien debe irse contigo, que sea yo, pero deja en paz a mi nieto». El Señor del Costal ladeó la cabeza lentamente. Por un instante, el tiempo pareció detenerse. Y entonces, el saco se abrió solo. Un vacío oscuro, profundo, como si no tuviera fin. Tomás gritó, pero en un solo segundo,
Su abuela fue absorbida por la oscuridad, sin un sonido, sin una última mirada. Solo desapareció. Tomás corrió hacia la puerta, pero cuando la abrió, el patio estaba vacío. No quedaba nadie, ni doña Matilde, ni el señor del costal, solo el viento y un rosario caído en la tierra. El sol comenzó a salir tiñendo de tonos anaranjados el cielo sobre San Isidro del Norte, pero para Tomás la luz no traía calma. Seguía en el mismo lugar donde todo había terminado, de pie en el umbral de la puerta, con la mirada clavada en el patio vacío. Doña Matilde se había ido. El viento sopló suavemente, levantando un poco de polvo en la tierra. El rosario de su abuela seguía allí, en el suelo, donde lo había dejado caer al desaparecer. Tomás dio un paso adelante, con las piernas aún temblorosas. Cada parte de su cuerpo pedía que todo esto fuera una pesadilla, que su abuela estuviera en la cocina preparando café como cada mañana. Pero la casa estaba vacía y el silencio era más frío que nunca. Se agachó y recogió el rosario, apretándolo en su puño con fuerza. Era lo único que le quedaba de ella. Las lágrimas comenzaron a nublarle la vista. No entendía cómo todo había cambiado en una sola noche. No puede ser, susurró. Entró lentamente en la casa, sintiendo que cada rincón se volvía más grande, más oscuro sin su abuela allí. Se dejó caer en una de las sillas de la cocina, las manos aferradas al rosario, como si con solo sostenerlo pudiera traerla de vuelta. Pero entonces algo lo sacó de sus pensamientos. Un ruido. Su piel se erizó al instante. El sonido no venía de afuera, venía de dentro de la casa. Era suave, casi imperceptible, como el susurro de una hoja de papel al moverse. Tomás levantó la cabeza. No estaba solo. Se puso de pie lentamente, con la respiración entrecortada. El ruido venía de la sala. Caminó con pasos vacilantes hasta allí. El miedo seguía presente, pero una parte de él quería saber qué era. Y entonces lo vio, un cuaderno sobre la mesa. Pero no era cualquier cuaderno, era el viejo diario de doña Matilde. Tomás sintió que el aire le faltaba. Ese cuaderno no estaba ahí la noche anterior. Su abuela lo tenía siempre guardado en su habitación. ¿Cómo había llegado hasta la mesa? Dio un paso más cerca. Las páginas amarillentas se movieron ligeramente con la brisa de la ventana abierta. Había algo escrito en la última hoja. Tomás reconoció la letra de su abuela de inmediato. Su estómago se encogió, porque lo que decía la nota no era un adiós, era una advertencia. Tomás sentía el pulso retumbándole en los oídos. Sus manos temblaban mientras tomaba el cuaderno y lo abría. La última página estaba escrita con la letra firme de su abuela. Leyó cada palabra con los ojos abiertos de par en par, con la respiración suspendida. Si estás leyendo esto, significa que mi tiempo ha llegado. El señor del costal es una fuerza antigua, pero solo puede llevarse a aquellos que aceptan ir con él. Nunca le des tu miedo. Nunca le abras la puerta de tu alma. Yo sabía que él regresaría. Lo esperé, y cuando vino por ti, yo fui quien decidió irse en tu lugar. Pero escucha bien, Tomás, esto no ha terminado. Él siempre vuelve. Tomás sintió un escalofrío helado recorrerle la espalda. Cada palabra pesaba como una piedra en su pecho. Sus dedos se aferraron al borde del cuaderno, incapaz de procesar lo que acababa de leer. El señor del costal no había sido derrotado. Solo se había marchado con su abuela. Pero volvería, porque siempre vuelve. El niño cerró el cuaderno con fuerza y miró a su alrededor. La casa parecía más vacía que nunca, pero no era solo la ausencia de su abuela, era algo más, algo en el aire, algo que seguía allí. Se levantó lentamente, el rosario aún en su mano. Su mente giraba sin control. ¿Qué significaba todo esto? ¿Qué pasaría después? Y lo peor, ¿cuánto tiempo tenía antes de que él volviera? Salió al patio.
sintiendo el sol en su rostro por primera vez esa mañana. San Isidro del Norte seguía igual que siempre. Las casas, las calles, los faroles, los vecinos, todo lucía normal. Pero él sabía la verdad, sabía que nada volvería a ser igual. Se aferró al rosario y miró al horizonte. Ya no era solo un niño con una historia que no creía, ahora era el único que sabía la verdad, el guardián del secreto de su abuela, porque la leyenda del Señor del Costal nunca desaparece. Siempre está esperando, siempre busca una nueva deuda que cobrar, y en algún lugar, en algún callejón oscuro, en algún pueblo silencioso, Él volverá, porque el miedo es el alimento de los que nunca mueren.